Bueno, en cuestión, los liderazgos de Trump, de Bolsonaro, de Abascal en España, de Milei, no tanto, si se quiere, de Le Pen, porque me parece que Le Pen ha cumplido un ciclo. Por lo menos, no estoy hablando de contenido, estoy hablando de cantidad de elecciones presentadas. Sí, Hay algo político a lo que no podemos escapar de que si tenemos dos candidatos, pues también la derecha tiene que recuperar esa vocación de ganar sí, las elecciones sin negociar lo que la define. sí. ¿Por qué surgen? Surgen a raíz del progresismo. Digamos, yo el otro día leí una frase que era: el progresismo ha logrado poner a un hombre como la mejor nadadora, a un hombre como la mujer más linda, y de alguna manera, no ¿Es de alguna así? manera, es cierto. Esa fue la reacción hacia esta cuestión de Lia Thomas, de la Miss Universo, que no, el Miss Ángela Universo, Ponce. Ángela Ponce. ¿Qué ves vos en figuras como Trump, Bolsonaro, Milei? ¿A qué responden y por qué en Chile no, Argentina sí, Brasil sí, Perú no, Estados Unidos ha pegado? Yo por lo menos creo que ha habido fraude, con lo cual no lo puedo poner como un giro político. Y nos vamos al caso más cerca de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Por qué crees que en lugares tan cerca, aquí estamos en momentos diferentes? Mi pregunta es, siendo que estamos todos en un mismo momento, pero no. Sí, bueno, porque los contextos son distintos, los liderazgos políticos varían, y hay una dialéctica entre el cambio y la continuidad que se siente. Vamos a ver, vamos a ver distintos casos, ¿sí? Chile, por ejemplo. Bueno, en Chile, ¿qué ha habido? Ha habido una dialéctica cambio-continuidad donde ponían al piñerismo como la continuidad y al cambio como una nueva constitución sumada a un presidente socialista como es Gabriel Boric. Cuando Kast en la primera vuelta toma casi que de un día para otro una fuerza difícil de frenar y llega a ganar la primera vuelta de las elecciones, Kast no podía ser interpretado en ese momento como una continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque la continuidad era Sichel, Claro. quien salió cuarto, o sea, ni siquiera tercero. Vos fíjate, el piñerismo se desgastó hasta tal punto que salió cuarto. Incluso te voy a agregar algo más. Lavín era el piñerismo, Sí. si se quiere, y ni siquiera logró superar la interna. Exacto, ni siquiera superó la interna. Vayamos muy rápido a Colombia. Vamos antes a Perú, que eso ya se concretó. Perú. Cuando se genera la primera vuelta, aparecen dos figuras de derechas, Hernando de Soto y López Aliaga. Una un poco más conservadora, como es López Aliaga, y una más bien liberal, como Hernando de Soto. Ahora, López Aliaga en solamente un año genera un partido político, sale tercero en las elecciones, mete mucha gente en el Congreso y pierde de entrar al balotaje, a la segunda vuelta, por alrededor de 1 punto. Si ese señor entraba, si López Aliaga entraba en la segunda vuelta, hoy lo tenés como presidente de Perú, porque en la segunda vuelta se jugó la misma dialéctica, cambio, continuidad. ¿Y quién era el cambio? Era un señor llamado Pedro Castillo, un maoísta vinculado a Sendero Luminoso. ¿Y quién era la continuidad? Por supuesto, el fujimorismo en cabeza de nada menos que Keiko Fujimori. Un paralelismo con Francia y Le Pen. Exactamente. Sí, aunque sí. En el sentido de Sí, una continuidad, además, gastada en el nombre gastada, y en la... totalmente gastada. Ahora, en Francia es otro el escenario, yo creo, porque se apostó por la continuidad. Pero pienso, por una... Lavín también. ¿Cómo? Lavín también tuvo como 4 o 5. Ahora que lo pienso, Sí. hemos encontrado un... Hay muchos puntos de contacto. Y bueno, es más, López Obrador también ha venido primero desde el PRD, después armó Morena, y intentando, perdiendo, hasta que en algún momento intentás y se te da. Y se le dio, y a ese lo tenés que bancar 6 años, porque allá las presidencias son de 6 años, no de 4. Ahora mira, bien rapidito Colombia. Colombia es hoy un escenario también crucial. Es decir, ahí hoy se está jugando cambio, Petro, continuidad, Fico Gutiérrez. Y es, según las encuestas, muy factible que gane Petro. Un tipo vinculado al ELN. Sin embargo, Fico ha tomado... Al M19. Ha tomado en el último tiempo una... pero no le va a alcanzar. Está cortando la brecha para una segunda vuelta. Se dice que ha cortado a 3 puntos en las encuestas. Y antes, hace un par de semanas nada más, le llevaba, no sé, 8 puntos Petro. Entonces,
¿Qué pasa? A ver, vamos a... creo que me dicen que tenemos poco tiempo, Sí, pero sí, sí. pero espérame. Espérame, pues si no, todo esto queda así en el aire, Sí. si no. Y esto vale la pena. Es decir, vamos a ver. Vos fíjate que la derecha funciona allí donde se puede presentar como cambio, no como continuidad. Y ahí está la respuesta, creo, crucial a la cual yo quería llegar. ¿Vox es un cambio o es una continuidad? Es un cambio, hasta tal punto que se desembaraza del Partido Popular, que Sí. es la centro derecha cobarde. Trump, desde la derecha, ¿es un cambio o es una continuidad en el Partido Republicano? Es un cambio hasta tal punto que genera una fractura y una línea interna llamada línea MAGA. interna, sí, ¿No? sí. Bolsonaro en Brasil, ¿es un cambio o es una continuidad? Es un cambio radical en la política brasilera. El José Antonio Kast de la primera vuelta, yo creo que en la segunda vuelta fue un poco fagocitado por el piñerismo, pero y que fue justamente lo que lo hizo ser continuidad. Pero en la primera vuelta nadie podía decir que José Antonio Kast era la opción de la continuidad. No, era La cambio. continuidad, vos lo dijiste, Lavín o era Sichel, etc. Ahora, otra vez, cuando vos tenés la posibilidad de insertar a la derecha en el polo del cambio y no de la continuidad, ahí es cuando la derecha aparece como alternativa real. Mirá, por ejemplo, Argentina. Y ahí cierra digamos, toda esta introducción o análisis, este análisis. Argentina, podemos decir que Milei, que a mi juicio representa a las derechas en Argentina como opción factible, o sea, política. La política es el arte de lo posible, por lo tanto, lo factible hoy para las derechas, te guste más, te guste menos, la figura es indudablemente Javier Milei. ¿Es Javier Milei una continuidad o es un cambio? Es el cambio más radical que hoy puede existir en la República Argentina, de izquierdas a derechas, y resulta que lo tiene la derecha y se llama Javier Milei. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que depende de muchos factores políticos, de la construcción de un liderazgo político, de un discurso político, de un análisis de los gobiernos anteriores, porque ¿de quién se desembaraza Milei? Se desembaraza y niega la cobardía y y a los pusilánimes de Juntos por el Cambio. A todo ese centrismo bien pensante, Larreta, Vidal, ¿sí? Que la van de pulcros, pero yo ya no me como más eso. Son kirchneristas con buenos modales. No, a ver, muchos de ellos no tienen ni siquiera buenos modales. Exactamente. Entonces yo haría ese análisis. ¿Dónde está el punto de quiebre en que la derecha puede en un país y no en otro? Del contexto de ese país y de cómo esa derecha puede realmente convertirse en una alternativa de cambio y no de continuidad.